Los que están a tu lado, ¿qué tanto crecen en el amor de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, querido amigo, estas dos comparaciones del reino de Dios que hace el Señor Jesús me parecen muy interesantes porque nos hablan de movimiento, nos hablan de crecimiento. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros pensemos, y los que están a mi alrededor, cómo crecen en el conocimiento del amor de Dios. Es decir, soy misionero, vivo mi fe con alegría, verdaderamente voy creciendo en ella, me estoy preparando para poder ser mejor cristiano, para poder ser mejor católico. Fíjense cómo el Señor Jesús habla de la semilla, del grano de mostaza, y al mismo tiempo habla de un arbusto que crece en donde hasta las aves hacen su nido. Esto significa que el cristiano es un ser no solamente sociable, ¡ay, mira qué simpático!, sino que forma comunidad. Porque, por decirte algo, un artista atrae con la publicidad muchísima gente, pero no forma comunidad. Un político también atrae a la gente, ¿verdad? Mueve a las masas, pero se vale de ellas para alcanzar sus fines. No necesariamente forma comunidad. Es como en un estadio deportivo, ¿no? El Señor Jesús no dijo: el reino de los cielos es como un estadio deportivo en donde todos gritan, ¡gol!, o el punto que sea necesario, y después se van. No, hay que distinguir lo que podríamos llamar la masa a la multitud. Cuando nosotros pensamos que definitivamente hablar del reino de Dios es dejar que la experiencia que tenemos de Cristo llegue a otros, y que la experiencia que ha cambiado y transformado nuestra vida también toque y transforme la vida de los demás. Ciertamente tenemos ahí los grandes santos, Pensamos en Juan Pablo II, en Carlo Acutis, en San Francisco, en Santa Clara y otros más, ciertamente cada santo, y siempre nosotros nos sentimos iglesia, porque en ellos está el reino de Dios. Pero lo maravilloso es de que también nosotros tengamos que reconocer que el reino de Dios está también en nosotros mismos, en nuestro corazón, y por lo mismo tenemos que crecer en la experiencia de Dios, y tenemos que crecer en la experiencia de compartir el reino de Dios. Y entonces por lo mismo entendemos que más que un reino como algo estático, es un reinado, y más que un lugar físico es toda una actitud ante la vida, ante los demás, y el de poder formar comunidad. La palabra suena bonita y suena interesante, sobre todo cuando pensamos que la humanidad es una sola, que tenemos que ser una comunidad que crece y busca el bien común. La realidad nos dice que no. Ciertamente están ahí los países, pero a veces dentro de los mismos países hay fuertes divisiones. Y tenemos que reconocerlo, aún dentro de la iglesia hay divisiones. Por eso hay un reto. Fíjate cómo el Señor Jesús dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. De tal manera que para ti y para mí el reto es siempre formar comunidad, ser uno con Dios y uno con los demás. Y ese reto comienza propiamente con la familia. Y vemos cómo el reino de Dios está
en los que se han casado en el amor de Dios, en que se quieren, se aman, se respetan, conocen los mandamientos, se esfuerzan en vivirlos. Honrarás a tu padre y a tu madre, y significa también honrarás a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos. No mentirás, bueno, pues no mentirás a los que están en tu casa, en tu hogar, y entonces mucho menos a los que están afuera. Y generarás un ambiente en donde haya verdad, justicia y amor. Y el reino de Dios es entonces toda una acción, todo un ambiente donde nos sentimos contentos, gozosos de conocernos, de amarnos, de servirnos. ¿Sí? Es necesario que cada uno de nosotros seamos como un pequeño grano de mostaza, una semilla de mostaza. Y que donde quiera que estemos, formemos una familia, una comunidad. Y la parroquia, si la definimos como comunidad de comunidades, familia de familias, es una expresión del reino de Dios en medio del mundo, de una manera muy local y ya de manera amplia en una diócesis, y todavía más amplia la Iglesia Católica en el mundo entero. Todavía tenemos mucho por hacer, pero lo importante es de que nosotros dejemos que el reino de Dios esté en nuestro corazón. Hagamos lo que nos compete, lo que nos toca hacer, y dejemos que Dios realice su obra en la humanidad. ¿Es complicado? ¿Es difícil? ¿Hoy es más difícil que otras épocas? Yo creo que sí. Cada época tuvo su reto, pero lo importante es que tú y yo tenemos nuestro reto personal. Yo quisiera que los de Angola o los de China, los de Hong Kong, los de Rusia vivieran el Evangelio, pero lo que me toca es yo vivir el Evangelio, que el reino de Dios esté en mí, que el reino de Dios esté en mi familia, los más cercanos, en mi comunidad parroquial. Y de esa manera, del esfuerzo personal que tú y yo y todos los que nos insertamos en el reino de Dios, vivamos nuestra fe. En la medida en que la vivamos, haremos la expresión del reino de Dios en medio de los hombres. Vale la pena, querido amigo, decir: soy católico, sigo a Cristo, hago el bien, porque el reino de Dios está en mi corazón. Y porque he dejado que el reino de Dios crezca al grado de que me da alegría, gozo, paz y me ayuda a formar comunidad. Como lo hace también de alguna manera en esa expresión de movimiento, la mezcla que se le pone a la harina, la levadura que se le pone a la harina para que la harina crezca. Hagamos este mundo mejor. Seamos expresión del reino de Dios en medio del mundo. Hagámoslo con alegría, con entusiasmo. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.